Muy buenos días por su canal Venezuela Heroica. Quien les habla, Maquiavelo. Hoy comenzaremos a transmitir y a comentar con los comentarios que están haciendo por Actualidad Chusma. Es muy importante que escuchemos esto y después entraremos en la etapa de los comentarios. Entonces aquí presente, iniciamos. La guarida de la gusanera andan parasiteando y viviendo de la limosna del imperialismo. A mí siempre me cayó mal Chávez. Desde el primer momento que lo vi pensé que era un patán repulsivo, un rufián de baja. A mí siempre me cayó mal Chávez. Desde el primer momento que lo vi pensé que era un patán repulsivo, un rufián de baja clase. No me gustan las revoluciones suelen terminar mal. Y por eso a mí me preocupa que estamos viviendo una revolución en este país, pero a la vez guardo la esperanza de que quizás el desenlace aquí no sea tan trágico como en otros lugares del mundo. Porque es que en Estados Unidos tenemos mecanismos para domar a la fiera esa que se alimenta del descontento y que se llama revolución. Pero lo primero que hay que hacer para poder domar a ese monstruo, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay razones muy legítimas por el descontento. Esto no ocurre en un vacío. Es muy importante señalar que primero le dice que es un monstruo, pero después reconoce que hay un descontento. Para que te vean las contradicciones de este sujeto. Hay que reconocer que es verdad que está bajo amenaza la clase media en este país, que es verdad que están estancados desde hace años los salarios, y que cada vez más el ciudadano honesto, trabajador, luchador, pierde capacidad. Escandaloso, es inaceptable que los jóvenes estudien, que no estén haraganeando, escuchando música nada más, y que estudien, se esmeren y saquen un título universitario y entonces no encuentren un trabajo que les permita ni siquiera poder pagar las astronómicas deudas. Bueno, no todos los muchachos tienen chance de adquirir astronómicas deudas para estudiar en la universidad. Eso está vetado solamente a cierta clase. Trajeron ellos y sus familias para costear esos estudios. Es verdad que el dinero contamina la política y que los candidatos y funcionarios públicos terminan bajando la cabeza y siendo sumisos ante quienes financian sus campañas. Es verdad, Roma prácticamente le garantizaba la prosperidad por toda una vida. Pero todo eso se ha ido esfumando en años recientes. Y por eso hay tanto descontento, hay tanta frustración. Yo creo en la democracia como la definimos aquí en este país. La democracia estilo americano, made in the USA. Yo creo en la libre empresa, en la libertad económica. Desconfío. Entonces, tiene una confusión ahí. O es democracia o es libre empresa. Cuando es libre empresa, es que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y el gobierno no puede intervenir. Ya ustedes van a ver las confusiones que tiene este hombre. De la ingeniería social de los políticos que me prometen resolver todos mis problemas. Yo no quiero al gobierno metido en mi bolsillo, ni en mi cama, ni en mi casa. Y a veces, casi siempre, en eso terminan las malditas revoluciones, con unos totalitarios en el poder queriendo controlar los más mínimos detalles de la vida de los seres humanos cuyas libertades pisotean. Él prefiere la manipulación mediática de las grandes corporaciones, que le hace creer que es libre. Yo no creo que eso va a suceder en este país. Yo no creo que va a llegar el momento en que nos van a obligar a aplaudir como focas las imbecilidades de un tirano. Yo no creo que aquí va a surgir un Nicolás Maduro ni un Mao Zedong, pero los políticos, los jerarcas de la economía, quienes forman la élite intelectual de este país, van a tener que prestar atención a lo que les está diciendo la gente común en todo este proceso electoral que estamos viviendo. En primaria tras primaria, caucus tras caucus, no es que apoyan a un Mesías, es que la gente está harta. La gente ya no come cuentos, la gente ya no cree en los discursos bonitos, la gente quiere soluciones a sus problemas existenciales.
que van, porque esto lo abarca todo. Esto no solo abarca las cúpulas del poder nacional allá en Washington, en el Capitolio, en la Casa Blanca. Toda esta lloradera es un día después de que se retira Marcos Rubio de la carrera por la presidencia. No. Esto comienza y termina en mi cuadra, y se arreglaron los baches. En mi cuadra, si vi que un vecino trabajador, honesto, decente, que doble el lomo, está a punto de perder su casa. La gente quiere soluciones a sus problemas existenciales, que van desde que acaben de resolver el tráfico infernal en el sur de la Florida hasta la puesta en marcha en Washington como consenso del Poder Ejecutivo y Legislativo de medidas que verdaderamente ayuden a fomentar un crecimiento económico sin mucha interferencia del gobierno. Bueno, figúrense ustedes que el sur de la Florida, 6 alcaldes republicanos están presos por corrupción. El gobierno no tiene por qué estar industria, pero sí puede crear un ambiente en que se recompense la inversión seria. Y al decir que se recompense, que recompense por supuesto al inversor, pero que recompense también a la gente que trabaja para el inversor. Que esa inversión genere empleo, que beneficie al ciudadano que suda la camisa y que quiere que sus hijos tengan un futuro mejor, que vivan mejor que ellos. Así siempre fue en este país, así era cuando yo era niño, así era cuando yo era adolescente, así era cuando comencé a formar familia. Yo siempre estaba convencido de que mis hijos... Para él no existió la debacle económica del año 29 ni del año 36. No, eso no existió. Ni la debacle económica del año 2000, ni la debacle económica del año 2008. Él no recuerda que hay 50 millones de hogares que perdieron familias que perdieron sus hogares. Eso no lo recuerda él. Eso todo era perfecto. Y mejor que yo. Que mejoraba la cosa, y eso se está perdiendo en este país. Y no es solo un problema de la clase política. Yo creo que quienes influyen... Se está perdiendo porque no me ganó Marcos Rubio. Es decir, la historia comenzó cuando Marcos Rubio empezó a correr para la presidencia. Y lo repito, yo creo en la libre empresa. Yo creo en la libre empresa. Pero la libre empresa también tiene que tener patriotismo y tiene que invertir en su país y tiene que tener solidaridad con su nación y con su pueblo. Y uno de los problemas que estamos viendo aquí es la inseguridad laboral. Yo crecí en un país donde había lealtad de la empresa al empleado y del empleado, por supuesto, a la empresa. Eso se está perdiendo aquí. Aquí lo que tenemos es un descontento, por supuesto, con la clase política, pero un descontento también con las élites del país, las élites académicas, con la prensa. Yo a veces me quejo de que nos echan la culpa a todos nosotros. Para mí a veces yo veo los programas esos de televisión de domingo en la televisión americana y los señorones y las señoronas estas que son unos expertos y que hablan así con la nariz para arriba y destilan desprecio. Este es un país de clase media. Y la clase media en este país se definió siempre como cualquiera que esté dispuesto a levantarse temprano por la mañana y a doblar el lomo y sudar la camisa. Y esa gente se siente descontenta y aislada. A mí me parece, María Fernanda, que eso es lo que está ocurriendo por aquí está los finales. Ahí está, son las 10:20 minutos, pero que estaremos dando la información también. Se hace ya conocer a las 11 de la mañana el presidente. Muy buenos días. Tenga aquí a la gente presente en la sala: Betty, Andrés, Macabelo, Caballero Carmelo. Muy buenos días. Bueno, el tipo estaba como está como despechado, no sé, me siento como despechado.
se está rajando mucho la vestidura. Cambio. Buenos días a todos los presentes en la sala. Oye, tan interesante las reflexiones que está haciendo el tipo. El tipo honestamente vive en Disney World. Porque reconoce por un lado que hay descontento, que él dice que la clase media está estancada, prácticamente no existe, y que reconoce que está ocurriendo una revolución. Pero lo que no reconoce es que eso es real, no es una ficción. Es decir, que lo que está ocurriendo porque existe una realidad, no porque la gente está engañada, comenzando por él, que está pensando en un ideal que habla de que él cree en la democracia al estilo norteamericano. Comenzando, voy a definir la frase que yo considero que la más cercana a lo que es una democracia, y que la dio Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el hombre justamente acaba de decir que él cree en la libre empresa. Cuando está hablando de la libre empresa, está hablando del gobierno, de las corporaciones, que él no quiere al gobierno, así al político, metido en su cama o en sus asuntos privados. Ese es un tipo, él tiene un cliché montado en la mente de que piensa que las empresas en el mundo es lo mejor, la empresa privada. Cuando justamente, por lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, ese descontento es porque el control desmedido que tienen las empresas privadas sobre el gobierno, que no pagan impuestos y que se han llevado los trabajos a otras naciones. Para ver la confusión, el tipo vive en una fantasía y lo que él está hablando no lo entiende. Cambio. Buenos días, Macabelo. Bueno, el tipo lo que hace es que él mismo se contradice, ¿no? Él reconoce que, como dices tú, hay un descontento social, pero al mismo tiempo está reconociendo a las empresas privadas. Bueno, él mismo se tiene la cuchilla, él mismo se puñalea, pues. Es increíble. Ahora voy a esperar aquí que a ver si van a hablar algo más. Pero al comienzo, que yo no pude poner el audio, el tipo decía que él odia, detesta, aborrece y la gentuza que apoya a las revoluciones, imagínate. Así que, ¿qué más te puedo decir yo? Pues? Está como la guatemalteca esta que anda por todo el mundo hablando del maldito populismo. Bueno, este tipo está diciendo que el populismo es la revolución y la gente que lo apoya son una chupa o una gentuza. Bueno, porque este señor, él piensa que él pertenece a una clase superior, que ves, tiene sangre azul y que excreta por el cuello y no como todo el mundo. Es como ese un cuñado, su pupusito no huele. Cambio. No, eso más allá de los méritos yo pensaba que íbamos a hablar de la gran victoria de ayer. Bueno, primero, lo hizo hoy y no ayer, porque ahora, hablando así entre nosotros, como amigos que somos, todas las acciones de un presidente del mismo partido, todo se interpreta como si estuviera coordinada con una campaña o cómo afecta la campaña, etcétera. Y obviamente esto es un país muy dividido en estas cosas. Ha sido un año histórico en el sentido negativo de la división, de la gritería, de los insultos, todo lo que ustedes saben mejor que yo, que no tiene precedentes. Y bueno, esta posición de la Corte Suprema, que es algo que ni se discutía en el mundo normal, republicano o demócrata, o sea, un presidente de los Estados Unidos tiene no solamente el derecho, sino el deber, bajo la Constitución, de nombrar a jueces a la Corte Suprema. Y el Senado tiene el poder, a través de la consulta, de votar sí o no.
Y en el interín, entre esos dos pilares constitucionales y además de la cultura cívica norteamericana, normal y racional y tranquila, se ha inyectado estas nuevas teorías extraoficiales y yo diría extraamericanas. Pero no puede nombrar a nadie porque nosotros vamos a vetar y no sabemos si se sabe si se va a poner a un santo o el Papa Francisco. Ya están atacando. Es sin precedentes, sinceramente. Te dicen mucho, con tristeza te lo digo, de lo mal que estamos como país, de lo mal que estamos. Habiendo dicho eso, él cumple su deber constitucional hoy y es una persona eminentemente calificada, y el Senado tiene la obligación de simplemente entrevistarlo, cuestionarlo, darle su palestra para que explique por qué él es el mejor y después votar. Puede votar en contra si te da la gana, pero negar el proceso es tan antiamericano que me parece chocante tener que hablar de esto. Bueno, ese es uno de los temas que hemos hablado y que inclusive, ¿no?, cuando hablamos ahora de cómo va a funcionar el Congreso más allá y el país, más allá de quién va a ser el nominado, el elegido, si no cambia el sistema que está utilizando en estos momentos el Congreso, vamos a seguir paralizados. Este año es el último año del presidente Barack Obama y sabemos muy bien que va a estar paralizado el gobierno porque el Congreso no le va a aprobar absolutamente nada, porque el presidente va a sacar decretos que van a tener que ser discutidos en la corte. Y si llega a ganar un republicano como Donald Trump, ya sabemos que con el Congreso muy bien no se va a llevar y dijeron que no le van a aprobar nada. Y si llega a ser un presidente demócrata, el Congreso va a seguir la misma estrategia que está siguiendo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar sin importar quién sea nominado? El gobierno demócrata, no entendí. Si llega a salir una presidenta o un presidente demócrata, el Congreso republicano le va a seguir haciendo la misma guerra que hoy en día le está haciendo Barack Obama. No, es terrible. Yo no sé en qué desvío este nuevo grupo que se disfraza de republicano, porque en realidad la tradición histórica, saludable republicana es de nuestra tradición de dos partidos fuertes que luchamos por las posiciones y después apoyamos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo muy personal, porque no yo estaba con una administración demócrata en 2 veces. Hice campaña contra, competimos en el caso de Ronald Reagan en el 80 y después con Al Gore, que estaba en el gobierno de Clinton. Y a mí los dos presidentes, Reagan y el presidente George, me pidió que me quedara con él y lo acompañara casi un año cada uno por las cosas que yo iba a hacer. Eso es y los Estados Unidos que yo conozco. A mí como demócrata me confirmó 2 veces, no una vez, 2 veces Jesse Helms, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que era supuestamente de extrema derecha, pero era un caballero y hoy en día parece un liberal. Un liberal me dio el foro para presentarme calificaciones y me aprobó. Y podía haberme no aprobado, aunque era su derecho. Así que para mí es particularmente doloroso. Y además que lo digo, ¿dónde este grupo Tea Party o no sé, ya no saben qué bautizarse, se metieron a una cosa que es totalmente en contra de la tradición, de la estabilidad de 230 y pico años del gobierno más formidable del mundo, de los Estados Unidos? Que tengamos nuestra diferencia, luchemos, pero estemos unidos. Esto es kamikaze, esto es una cosa que me dio a propósito del gobierno más extraordinario del mundo. Y la guerra civil fue una de las más cruentas que hubo en el mundo entero. Y habla como si nada de eso hubiera ocurrido. Esto es un ejemplo nomás de las guerras civiles y todos los conflictos sociales que han ocasionado las grandes corporaciones por la avaricia que ellos tienen de querer controlarlo todo. Y las guerras en que han hecho participar a los Estados Unidos sin estar involucrados ni ser responsables de esas guerras. Kamikaze, irresponsables y además incompetentes, porque no es como confrontar a una persona que tú no veas que sea culta y que sea capacitada. Hay cada persona en posiciones en el Senado que apenas saben hablar. Entonces esto, a mí, y me imagino a nuestros radioyentes y a ustedes que conocen, por ejemplo, la América Latina, como la conozco yo y trabajo por la América Latina, me causa mucha ansiedad, porque esto es exactamente lo que veo constantemente en la América Latina. El abuso del poder,
al diálogo con las instituciones, entonces claro, ahí eso nos ha traído revoluciones, desastres, Venezuela, Cuba, y así podemos hablar todo el día. Entonces, mucho más allá que estas elecciones, y mucho más allá de esa candidatura y esta nominación de hoy, tenemos que buscar que el Partido Republicano tradicional regrese al poder. Pues este país no puede sobrevivir. No puede sobrevivir sin dos partidos fuertes independientes. Eso ha sido el gran secreto de nosotros. Ustedes saben que en América Latina lo que recoger basado en el caudillismo. Y o sea, un partido, por ejemplo, en Argentina, el peronismo. Bueno, prácticamente el peronismo. ¿Por qué no le decimos el jeffersismo? Porque no va en nuestro ADN norteamericano. Es una institución que ha tenido a Thomas Jefferson, el republicano anteriormente. Entonces, veo que estamos encaminando en esa dirección, y eso me preocupa. Y en estos movimientos, ¿tú no crees que está surgiendo el trumpismo? Por ejemplo, era un tema que analizamos ayer inclusive con Roberto en su programa, porque no es un partido, ¿no?, republicano, es un movimiento que sigue a Trump, que no necesariamente representa los valores del Partido Republicano, por ejemplo. ¿Tú no crees, viendo, ¿no?, y conociendo la realidad de América Latina, que lo que está creando en su imagen Donald Trump es un movimiento? Es un movimiento y es un caudillismo. ¿Qué cosa más caudillista que eso? O sea, que incluso el llamado establishment del partido está asombrado, que no ha tenido participación. No tiene participación, digo, haberse comprometido al servicio público, trabajar en los precintos, viste, como surgen gente dentro de las estructuras del partido, que empieza desde joven, trabaja en campaña, nunca ha participado. Todo lo que dice que participa es que ha dado dinero a todo el mundo. Entonces, es lo más impresionante de un caudillismo, ¿no? Es muy peculiar que yo esté hablando así. Yo soy vocero de Hillary Clinton. Hoy en día me doy cuenta que ustedes o radioyentes que quizás, porque no hay nadie perfecto, que no sea la persona perfecta, que tiene 20 defectos, pero hoy en día lo que queda es tan superior como presidenta del Congreso de Estados Unidos que una mujer inteligente, con experiencia, serena, tranquila, con una hoja de servicio, un temperamento que es requisito de ser. Esto es la presidenta de los Estados Unidos, esto no es la alcaldía de un pueblo en Ohio, esto es el líder del mundo libre. No podemos tener personas que y es cierto que tiene su imagen. Es cierto que tiene su imagen Hillary Clinton, ¿no?, como tú estás mencionando, pero todavía no está exenta, ¿no?, de que también ocurran ciertas cosas dentro del Partido Demócrata. Estamos a la espera, por ejemplo, ¿qué pasa con la investigación y si perjudica la investigación la campaña de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton? Porque si sigue a ser encausada. ¿Está qué? Porque si sigue a ser encausada por el tema de los correos. Y llega, pero fíjate lo que tú dijiste. Yo tuve una conversación con sabes que yo lo respeto a ustedes los periodistas mucho, pero mucho cuidado, porque si hay un pilar en los Estados Unidos, que es lo que lo ha mantenido es la inocencia. Pero hay que medir las palabras, A veces, incluso en el periodismo hemos perdido. Si yo te acuso a ti de algo personal, no eres culpable, ni tampoco deberíamos ponerte un estigma de que te imagen un país como este, donde hay muchísimas investigaciones, incluso demasiado. Ella ha cooperado 100% con todas las investigaciones, ha hecho, como ustedes saben, las famosas 11 horas sentadas ante el comité, el quinto comité, la cuestión de Benghazi. Se han gastado más de $30 millones, no ha comprobado una cosa. Y le está diciendo a Atlética. Oye, es bueno hacer una aclaratoria aquí. Cuando los medios sacan una información sobre algún líder latinoamericano o mundial que no sea afecto a la ideología de estos sujetos del Partido Republicano o Demócrata, la prensa sentencia que esa persona es culpable. Pero fíjate cómo él defiende a la Hillary Clinton. Lo que sale en la prensa no es una sentencia. Fíjense bien. Lo que es igual para uno no puede ser igual para los otros. Pero es el poder que tienen los medios para satanizar y desvirtuar y acusar y sentenciar a una persona que no le es afecto. Continuemos.
Probaron que los correos que se mandó eran algunos de ellos correos más que clasificados. Eso no se comprobó. Y también se te olvidó decir que el secretario Powell, republicano, y la secretaria de Comercio también lo hizo. Y cuando lo hizo no era clasificado, lo clasificaron, por favor. Vamos a tener los hechos bien claros y después hablemos de opiniones. La clasificación fueron posterior a cuando se mandaron. En este review se han clasificado después de que se hizo. De todas maneras, a lo que voy es que deje que el proceso tome su rumbo y que pase lo que pase, se está comparando, pero ya eso es de que ya no tienen que hablar de ella, entonces ahora están tratando de convertirla. No, pero inevitablemente en la política y sobre todo en un año electoral como este, ¿no? Inevitablemente eso va a ser un tema de campaña, y si lo van a esgrimir los republicanos, sea quien sea el candidato, y en estos momentos parece. Por ejemplo, Obama ya sentenció que Venezuela no es un gobierno legítimo, con su decreto y su renovación del decreto, y donde esta vez extendió su declaración diciendo que elijan un gobierno legítimo los venezolanos. Él dio la orden, el emperador dio la orden de que el gobierno de Venezuela tenía que cambiar porque no era legítimo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Él es la ley? Pregunto yo. Que va a ser Trump. Y si es Trump, tenemos garantía de que va a esgrimir eso, y al igual que los demócratas van a acusar a Trump de haber estafado a los estudiantes de Trump University, etcétera, etcétera. La política es así, hay una diferencia entre la política y las reglas de la política y lo que ocurre dentro de un tribunal. Y gracias a... Yo entiendo, pero yo creo que hay una responsabilidad en este marco constitucional y de la gran éxito norteamericano, una responsabilidad muy especial de la prensa, de medir con mucho cuidado las palabras que se usan. Yo he tenido conversaciones con personas que han usado las palabras como indictment y cosas que tienen un peso que no tenemos el tiempo ahora para discutir de eso. Yo lo que sí te digo es que nosotros hemos mantenido una campaña, incluso en la interna, basada en debates saludables, fuerte a veces, que es lo bello de la democracia, y que gane el que gane. Cuando hablamos obviamente que de dar información precisa, ¿no? Nos remitimos inclusive a la información que están dando las agencias de inteligencia, el Servicio de Inteligencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que ha emitido una carta a congresistas, ¿no? Señalando que algunos de los correos de la ex secretaria de Estado contenían información clasificada como top secret, ¿no? El programa de acceso especial. O sea, eso no es opinión, eso es información que ha sido remitida por las agencias de inteligencia del país a los congresistas, que son los que también tienen que mantenerse informados. Y cuando hacemos proyecciones, ¿no? De la destrucción que va a traer al país, eso también son especulaciones, ¿tú no crees? Perdona, esa parte no te entendí muy bien. Que cuando hablamos, en el caso, ¿no? Nos remitimos en cuanto a la información sobre los correos y lo que está pasando en la investigación, nos estamos remitiendo información de agencias de inteligencia, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Eso no es correcto, no, Fernanda, eso no es correcto. La investigación está, como todas las investigaciones serias en un país serio, en las manos del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia y las autoridades judiciales. Esa gente están entrevistando a gente, están buscando testigos. Ella personalmente ha dicho que está dispuesta a sentarse con quien sea en el departamento para hablar del punto de vista de ella, está esperando que la llamen. Eso no es lo mismo que lo que tú estás resolviendo, que el Comité de Inteligencia de los Estados Unidos del Senado tiene acceso bajo condiciones de secreto, se le pueden pasar información de todo tipo de cosas, pero no y nunca de una investigación criminal, por favor. La base de la seriedad del sistema es que las investigaciones, así sea de cualquier caso, son secretas hasta que se llegue a una conclusión, inocente o no inocente, procedemos o no procedemos, respetemos el proceso, no nos desviemos. Bueno, ¿y por qué entonces el presidente Obama sentencia que Venezuela no tiene un gobierno legítimo? ¿En dónde fue juzgada Venezuela? ¿En dónde fue sentenciada Venezuela? ¿Y qué tribunal tiene el poder para juzgar lo que hacemos los venezolanos en Venezuela? Eso es una importante. Eso no se lo preguntan porque son unos hipócritas ignorantes que viven en una burbuja que se llama Disney World.
los hechos. Luis, te agradecemos mucho tu participación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y vamos a ver si continuamos esta interesantísima conversación en la que estaba muy buena para intervenir yo. Si la continuamos en los próximos días. No, bueno, me avisa. No, es que, oye, te digo, termino con esto. Si hay alguien, pues yo siempre he sido, si hay una estructura que a propósitamente es extraconstitucional, que puede salvar este camino que estamos en, es la prensa. Yo tengo mi esperanza que sepa cómo limitar. Es decir, la prensa debe tomar el gobierno, porque es la estructura que puede salvar el país. Coño, ¿qué clase de ignorante hay en la política? Y sobre todo estos cubanos, caballeros. Disciplinar el diálogo, porque tienen ustedes un poder también de educar en un sentido sano, no arrogante, al pueblo de lo que está pasando. Y a veces uno se desvía sin querer y ayuda a un proceso de creación de diálogo. La lucha política interna democrática es muy saludable, y eso por eso que esto es lo más grande que hay en el mundo. 230 y pico años de democracia es lo máximo este país, y vamos a tratar todo. Y vamos a tener otro de salvarlo. Yo creo que es permanente, yo creo que hace lo que pase, se vivan momentos difíciles que estamos atravesando. Ha habido otros peores probablemente en la historia. Yo recuerdo el 68 esto parecía que se caía y menos lo sobrevivimos, y antes del 68 la guerra civil, la depresión. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos. Parece que lo defiende a capa y espada, ¿no? A la gira. Bueno, si tú quieres aprender algo de lo que se llama adulación y arrastrado, repasa la conversación que tuvo ese tipo. Estos cubanos, cuando llegan a Estados Unidos, se creen que han adoptado lo más puro y la esencia de la democracia, y se creen como representantes, que ellos son los defensores de las tradiciones norteamericanas. Y por otro lado reconoce que está ocurriendo una revolución porque existe un descontento, y ellos consideran que son ellos los que tienen la luz, los que tienen el farol de la salvación de los Estados Unidos. Eso fue lo que le hizo creer al pequeño Marco que iba a ser presidente, porque lo apoyaba la comunidad del sur de la Florida, y despertó, aunque su discurso de anoche nos indicaba que se dio cuenta de qué fue lo que le pasó. Y estos tipos están hablando como si ellos fueran lo más puro de la esencia, que ellos tienen la sabiduría de la esencia de lo que han sido los Estados Unidos. Y lo único que están hablando es de Disney World. No están viendo la realidad, no están viendo por qué está descontento. No reconocen el descontento de los norteamericanos. Las grandes corporaciones han acumulado la mayoría de la riqueza de los Estados Unidos y se han llevado la mayoría de los trabajos al exterior. Son depredadores, no tienen nacionalidad, y este tipo está creyendo que los culpables de eso es la política, y da como la última esperanza para la salvación nada menos ni nada más que a las corporaciones de los medios, a las 7 grandes corporaciones que son dueños de todos los medios de los Estados Unidos. Este tipo, ¿verdad?, que vive en Disney World, por no decirle otra cosa. Cambio. Está como una persona ayer, ¿no? Que cuando dice Donald Trump que, bueno, la Apple y todas las compañías que son de origen de acá, ¿no?, tienen que regresar y hacer sus productos acá, ¿no? Entonces me dice, no, está loco. Me dice la persona, no, está loco.
¿Cómo van a creer que esa compañía va a venir para acá si ellos pagan una miseria, ¿no?, en otros países? Fíjate la mentalidad, ¿no?, que tiene esta gente a veces, ¿no? Entonces me digo, chico, pero ¿cómo tú vas a decir eso? El tipo lo que quiere es traer las empresas para que produzcan acá y acá haya trabajo para la gente de esta nación, pues. No es que está caprichado de traer esas empresas porque quiere traerlas, ¿no? Quiere traer para levantar otra vez la clase media que se está yendo del país, pues. Entonces me dice, eso nunca va a ocurrir porque nunca va a ocurrir porque las empresas no van a perder dinero. Fíjate la mentalidad que mucha gente tiene, ¿no? Es como tú estás diciendo, ¿no? Que mucha gente tenía esperanza de empresa privada. Que no, concha, chamo, no entiendo, de verdad. Esta gente son... Y la persona está pasando necesidad. Pero fíjate la respuesta que me dio. Es increíble el cambio. Por eso que el hombre tiene la última esperanza en los medios, porque los medios son los que se han encargado de lavarle el cerebro a la gente, para que piense que las empresas son los que le van a salvar, los que los van a salvar del infierno. Y no se dan cuenta que son la causa de los graves problemas que está viviendo, problemas sociales que está viviendo los Estados Unidos. Recuerden, bien importante, el gobierno federal tiene un déficit fiscal enorme, tiene que endeudarse todos los años para poder cumplir con sus funciones de policía del mundo, que es otra de las vainas, que eso lo único que beneficia son a las grandes corporaciones productoras de armas. Es lo único. La mayoría de los estados, la mayoría de los condados, la mayoría de las alcaldías trabajan con déficit, es decir, endeudadas. Y este señor, bueno, el que hablaba de los bancos, los que viven de la especulación en la bolsa de valores, no producen nada. No producen, cuando te hablo de no producir es la fábrica. Como no hay fábrica, entonces prestan a la especulación, se metieron en la especulación. Y esa especulación originada en los Estados Unidos con las hipotecas afectó al mundo entero, porque empezaron a vender esas hipotecas basura al resto del mundo. Y todo en Europa y Asia, en todas partes donde compraron esas hipotecas, están sufriendo las consecuencias por comprar objetos bancarios no productivos, que no producen ni intereses ni ganancias. En esa situación se encuentra el sistema monetario internacional gracias a los que tienen el verdadero poder dentro de Estados Unidos, que son la banca y las grandes transnacionales. Y eso, esta gente es lo que esos defienden, y lo que son simplemente pelos de ratón, vamos a decirlo así, pelos de gato, y ellos se consideran que son cabezas de león, o que son los pelos de la cabeza de un león, y están convencidos por eso, por la propaganda. Pero lo peor, lo más ridículo, es que estos son cubanos, criados en la isla de Cuba, que apenas pasan al charco y ya se creen más papistas que el Papa, que los pueblos, que los norteamericanos que han vivido por varias generaciones en los Estados Unidos, que saben realmente lo que está ocurriendo. Por eso que esta gente vive en una burbuja, y la expresión más grande de esa burbuja se llamó Marco Rubio, y toda esa gusanera, como le dicen, Cami. Yo estaba viendo el noticiero, ¿no? Ponían a Marco Rubio de primero, pero ¿a dónde? En Miami-Dade. Fue el único condado que ganó. Ay, que pusieron como de primero, ¿no? Y Donald Trump de segundo. Pero luego se dieron con la realidad que Donald Trump ganó con casi el doble de votos que Marco Rubio.
Ay, no. Y ahora esta mañana estaba viendo CNN y estaba comentando que bueno, que puede ser que Donald Trump llame a Marco Rubio para que sea vicepresidente, que es una propuesta que se está ventilando por ahí. Bueno, es increíble, chavos, estos cubanos, como tú dices, esa burbuja, concha, no le explotan aún sigue con esa burbuja en la mente, chavos. Cambio. El vicepresidente puede ser el otro, el Cruz. Recuerden que el Cruz está vinculado, muy estrechamente vinculado al verdadero poder, Goodman Chat, que es una parte de ese poder, porque la esposa de él trabaja para ese banco. Y es que te estoy diciendo, estos cubanos al cruzar el charco juran, pero están convencidos de que ellos pertenecen a esa clase especial de gente, esa élite de los llamados conservadores, por solamente ellos adherirse a ellos, ya pertenecerse. Es como la gente que ama la monarquía y jura que ella también tiene sangre azul, nada más que por imitar sus ademanes, sus gestos y chillar cuando pasa la reina en su carruaje por las calles. Estos son así, son personas que se están creídos. Entonces ahora están cayéndose yo en una coba que el vicepresidente va a ser Marco Rubio. Increíble, mano. Como si los Estados Unidos fuera La Habana. Por eso yo le dije ayer a uno ahí que el cubano jura, está convencido que el mundo gira alrededor de Cuba. Ellos son el centro del universo. Están convencidos. Yo pensé que eran los argentinos, con el perdón que me dijo Claudio. Yo pensé que los argentinos eran lo que pensaban, que el mundo giraba alrededor de Buenos Aires. Pero los cubanos se lo ganaron. Cambió. Por razón que dice el dicho que si se casa un argentino con un cubano será una computadora. Porque todos lo saben. Ay, verga. Sí, chavo, eso lo estaba escuchando ahora en la mañana. Se está ventilando que bueno, que Donald Trump, la carrera política de Rubio no se ha acabado, y que bueno, que Donald Trump estaba pensando que estaba ¿cómo se llama?, considerando de poner a Marco Rubio como vicepresidente. Yo digo en mi mente, estos cubanos no, hombre, que son unas estrellas, no. Ay, verga. Y justamente el Trump del que más hurló fue de Marco Rubio, porque el tipo era el más creído de que representaba a la crema innata de los conservadores de Boston, vamos a decirlo así, de los más conservadores de los conservadores. Y entonces por eso fue que la pelea, porque este hombre se considera que él era el que podía representar los valores más conservatorios de la política de los Estados Unidos, al Lincoln, al otro, Ronald Reagan. Imagínate tú. El Lincoln te podría decir que eso fue como antes y después en los Estados Unidos en la historia, por la guerra civil que tuvo que librar. Pero este tipo comparándose o tratando de inmolar o de llevarse a ese nivel, es una demostración lo creído que son estos cubanos, que se juran que son la vaina, la última pexicolita del desierto, que son lo mejor de lo mejor. Es más, cuando llegan a Estados Unidos ya ellos sienten que desde hace mucho tiempo son norteamericanos, que nunca han sido latinos ni hispanos. Por eso es que hablan así y comparan, sobre todo en la comprensión inicial que tú pasaste por ese medio, en donde el Brown ese, si tú lo oyes hablar a ese tipo,
de verdad, que son gente que está, bueno, viviendo fuera de la realidad, pues. Y creen que los Estados Unidos, bueno, ellos son de los que inventaron que nadie puede llegar a la presidencia de Estados Unidos si no gana la Florida. Coño, imagínate tú el balde de agua que se echaron el día de ayer. Debería aspirar Marco Rubio a ser el vicepresidente de Hillary Clinton, cambio. En pocas palabras, se creen más gringos que Bill Clinton, pues. Que así son, chavos. Así son. Y el fenómeno, llega un cubano acá, ¿no? Bueno, al año van para Cuba otra vez. Ay. Lo que sí se jodieron son las mulas. Las mulas son las personas que llevan maletas para allá para Cuba, ¿no? Y le pagan los pasajes y toda esa broma. Y una cosa de tranza que hacen esta gente, pues bueno, ya se le cayó el negocio. Cambio. Buenas tardes, buenos días, chicos. Aquí les estaba escuchando. Hola, Maquiavelo. Hola. Se me olvidó. Segundo. No está escrito segundo, pero te llaman Vergatario. ¿Cómo están por acá? Saludos. Cambio. Parece que todos se desconectaron a la vez. Saludos, Betty. Estaba esperando que te respondieran también los demás. Saludos, pues. Bienvenidas, Cambio. Sí, está como que raro esto, ¿no? Yo decía, bueno, se quedaron callados, se cayeron. A mí también se me cae este coso solo. Gracias. Estaba escuchando lo que estaban hablando de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, yo las he seguido un poquito, pero me sorprendió mucho que una zona latina votara por un señor que despotrica de nuestro ser, ¿no? Ser latino. Increíble, me quedó así un poco desconcertado. Lo que pasa es que, bueno, yo no conozco mucho la sociedad americana y menos italoamericana en Estados Unidos. Cambio. Betty, porque esa es la desinformación, lo creído que son estos cubanos. Cuando tú veas y vayas al mapa de los Estados Unidos y te encuentres que, por ejemplo, yo no sé, yo calculo, esto es un cálculo así, digamos, un poco aventurado. El estado de Florida debe tener como, qué sé yo, 1500 condados, yo no te hablo de ciudades, condados. Y uno de esos condados, uno es Miami-Dade. Y ellos juran que Miami-Dade es los Estados Unidos. Que si Miami-Dade vota por Marco Rubio, es como votar por todos los Estados Unidos. Están convencidos de eso. Como mucha gente está convencida que la Florida es hispana. Y el único condado que es mayoritariamente hispano es Miami-Dade. De los 500, por darte una idea de los magnitud. Y no hablemos de que la Florida es el estado número 50. Hay 50 estados. Y que la Florida tiene apenas 40 millones de habitantes. Y los Estados Unidos tienen 350 millones de habitantes. Entonces, pretender que la Florida es hispana es un error. Y por eso es lo que hacen ver los cubanos del sur de la Florida, que hacen más bulla que la cabulla. Cambia. Pero ya va, Maquiavelo, yo estuve en Miami meramente porque pasas, ¿no? Como escala. Y por el cambio o sea, que los aviones los agarraban, no es decir cogían, ¿verdad? Para evitar malos entendidos, lo agarraba al día siguiente y pues tuve que dormir allá.
y francamente donde te volteabas era todo latino. Yo que trataba de machucar mi inglés para no pasar de grosera, llegando hablando, me salían todos como, no, tú chica, que no sé qué más, y con ese acento que tienen allá, ¿no? Y claro, una vez me explicaron que el norte de Florida es, la población latina es menor, pero es como que si se dividiera en dos. Una minoría no son, o no sé quién tiene los datos, no, pero habrá que buscarlo, ¿no? Cambio. Los hispanos en la Florida son minoría. Y eso no es es que eso es parte de la propaganda que se han inventado, que se han caído a coba. Porque hay un gran error. Tú puedes entrar en cualquier condado y vas a escuchar a mucha gente hablar español. Y mucha gente, por supuesto, hablando inglés. Pero la mayoría de la gente no está en la calle. Y la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos no son ciudadanos que pueden votar. Muchos son residentes y una buena cantidad son indocumentados. Pero esta gente saca las cuentas como si toda la Florida fuera hispana, y no es verdad. Hay un error tremendo. Por eso es que arrasarró Donald Trump. No porque los hispanos votaron por Trump, es que la mayoría de los habitantes de la Florida no son hispanos. Cambio. Bueno, vamos a decirlo mejor. Puede ser que sean una gran mayoría, pero no tienen derecho a votar. Como dijiste, o son clandestinos o son simplemente residentes. Pero estoy buscando los datos acá. Pero yo creo que más lo que dices tú, o sea, no pueden votar. Por lo tanto, quien votó es el americano, el gringo. Fíjate que te voy a poner un ejemplo de los venezolanos. Dicen los mismos venezolanos del sur de la Florida que ellos son 250,000, te estoy hablando de eso hace 12 años, en la Florida. Entonces cuando van a votar, bien entusiasmados en elecciones para Venezuela, para presidente por supuesto, votan 12,000. Entonces hay mucha gente que se aprovecha de los medios, y los medios de esa gente específicamente para vender una imagen que a ellos les interesa. El ejemplo más claro es que, y yo lo he hecho por aquí bastantes veces, la comparación, Donald Trump es el Chávez al revés, es decir, de la otra cepa. Y da la coincidencia que el Brown comienza hoy, lo que captamos pues por aquí, por este canal, diciendo que el patán de Chávez a él no le gustó nunca, porque como él es de sangre azul, ¿no? Entonces, y de la realeza cifrínica cubana, pues nosotros también tenemos nuestros cifrinos, entonces, pero él es de los cubanos, entonces él adversaba a Chávez por lo ordinario, por lo feo, porque viene de la clase baja. Es decir, menos mal que la mayoría de los disidentes notoriamente conocidos en Cuba son negros. Imagínate tú el futuro que le espera a ellos si llegaran esta gente a regresar a Cuba, los blancos cubanos que se consideran pues, la crema innata de Cuba. Bueno, entonces él dice que él compara a Chávez con Donald Trump, que está ocurriendo una revolución en Estados Unidos, y que ninguna revolución es buena, porque acaba con la estabilidad de las tradiciones. El tipo es, como se dice, un conservador de las tradiciones de los Estados Unidos. El tipo es un tremendo ignorante. El tipo lo que está repitiendo es lo que dicen los medios y Disney World. Porque tradiciones democráticas no existen en Estados Unidos. Comenzando que el presidente no lo elige el pueblo directamente. Hay estados donde el ganador se lleva todos los votos y hay otros en donde se lo dividen.
Hay estados que tienen más peso que otros, porque no hay el voto directo para presidente, comenzando por ahí. El sistema de elecciones en los Estados Unidos viene de hace 200 años, cuando la gente se comunicaba a caballo. Ese es el sistema electoral. Entonces ellos consideran que es una gran democracia. Los dos partidos estos, grandes, no por tamaño, ellos se dedican a movilizar a su militancia. No les interesa que acuda masivamente a la gente a votar. Con movilizar su militancia tienen suficiente. Y entonces tú ves, en donde hay un universo de votantes de 20, 30 mil en un condado, en una ciudad, con solamente que se movilicen 1.000, 1.500, ya ganan una alcaldía. Entonces, eso es el modelo, pero ellos no lo ven, porque están metidos en la burbujita esa de que ellos son los sacrosantos sacerdotes de la gran democracia. No los americanos, son ellos, los cubanos del sur de la Florida. Bueno, yo también el Donald Trump lo había calificado como el Chávez del otro lado, pues. Del otro lado y entre comillas, porque no se sabe nunca tanto. Y ahora bien, aquí entre ustedes, visto que ya la marcha final será Donald Trump, Hillary Clinton, cómo está la situación económica del país de Estados Unidos, porque no es la más favorable. Estaba comentando hace rato con unos amigos que viven allá que la inflación hay un poco de inflación, los salarios cada vez son más bajos. Según ustedes, más o menos, ¿qué proyecciones tiene como vencedor entre Hillary Clinton y Donald Trump? Cambia. Bueno, lo he conversado, lo he dicho varias veces. Hillary Clinton es la ungida, seleccionada por lo que llaman el establishment empresarial, los dueños de los Estados Unidos. Cuando te digo dueños, es porque son dueños del casi el 60% de la riqueza de este país. Y son los que ponen y quitan los políticos. Desde que asesinaron a Kennedy, son los que ponen y quitan los políticos en los Estados Unidos. Por el poder que tienen mediático, todos los medios están en manos de estas grandes corporaciones. Y ella es la elegida. Si tú te ves en todas las encuestas, porque tienen el control de la propaganda, todos los medios están, todos los medios alaban y cuidan a la Hillary Clinton. Invisibilizan al contrario de Hillary, que es el Bernie Sanders. Y en todas las encuestas que sacan las corporaciones, dicen que ningún candidato republicano va a poder contra la Clinton. No le ganaría a la Clinton, ni siquiera al Bernie Sanders. Entonces, se dan por seguro que la futura presidente es la Clinton en los Estados Unidos, que pertenece, ¿cómo se llama?, que es como una representante de los lobbies empresariales y de los que gobiernan, pues, detrás del trono, como dicen, en los Estados Unidos. El otro, como se dice, que por si acaso fallara la Clinton, es el Ted Cruz. Por las cosas que consideré ayer, comenté ayer, en los vínculos que tiene el Ted Cruz con su esposa, con ese gran poder económico, que ella trabaja ella es una alta ejecutiva del banco Goldman Sachs. Entonces ya pueden darse cuenta de que el mismo Ted Cruz sirve como enlace, como si fallara la señora Clinton, el presidente sería el Ted Cruz, porque el señor Donald Trump es como una burbuja hecha para dividir a los republicanos para que gane la señora Clinton. Todo eso está preparado de esa forma. Porque la política en los Estados Unidos la manejan los medios, la conducen los medios. El ejemplo más claro es que todos los medios
siempre saca en negativo cualquier cosa que haga Donald Trump. Y los rechazos, todos esos rechazos que aparecen, esas cosas que... Entonces, eso es pagado. En los Estados Unidos la gente para movilizarse le pagan. Entonces, una nación sumamente extensa, grandísima, enorme. Una cosa que la gente no se da cuenta, pues. Enorme. Movilizarse de, qué sé yo, de un condado a otro son 40, 50 millas. Eso es distancia. Entonces, y cuando esta gente se moviliza, los candidatos lo hacen en aviones de un estado a otro, diríamos, constantemente. Y tú ves que en todas partes hay movilizaciones contra Donald Trump. Esa gente no se está movilizando por su cuenta. ¿Cómo tiene la información? Es alguien que está pagando para que haya esas movilizaciones y ese rechazo. Y la Clinton metió la pata, pero hasta los tequeteques, utilizando su email personal para enviar comunicaciones e información confidencial del gobierno. Y eso es un error garrafal, que ese error sí la puede llevar a ella a perder la oportunidad de correr por la presidencia de Estados Unidos. Por eso es que el Ted Cruz, ustedes van a ver que Donald Trump oficialmente va a ser muy difícil que sea el candidato de los republicanos, porque todo el establishment está contra Donald Trump por ser incontrolable. Y por último, el Donald Trump representa al pueblo de los Estados Unidos que no tiene voz. Él es como son los gringos. En la mayoría de los gringos que tú ves en la política son hipócritas. El tipo está diciendo la verdad, pues, tal cual como son la mayoría. Cambia. Pero Donald, uno de ese grupo que posee es un porcentaje de ese 60% de la riqueza. ¿No será que él está con los otros para que Hillary gane? Por eso es que sabe toda la información. Él es dueño de los medios de varios medios de comunicación también. Bueno, no sé, no sé, realmente aquí no sé cuál sería el peor mal, tanto para los americanos en sí como para todos nosotros, porque la política americana lamentablemente afecta al mundo entero. Cambio. Es completamente de acuerdo contigo con lo que acabas de decir. Por eso es el interés que tiene el mundo entero en la política, porque tenemos ahí gente desquiciada, que no tiene valores de ningún tipo, porque si tú te das cuenta, desde Kennedy para acá, todos los presidentes tienen su guerra. Ellos tienen que reventarle la cabeza a alguien o torcerle el brazo a alguien en favor de las corporaciones, que eso es lo que la gente no se da cuenta. Es correcto. Lo más grave que existe en este momento es las elecciones de Estados Unidos. Y es un teatro. Y no está muy lejos de lo que acabas de decir. Donald Trump pertenece a ese establecimiento, pero es el patán. Y lo pusieron ahí como el chico malo, precisamente para que la gente tuviera miedo y asegurar el triunfo de la Hillary Clinton. Eso es lo que está pasando. Pero por el temor de que este tipo llegara a coger auge, le metieron y están impulsando al Ted Cruz. Que si tú te das cuenta, si todos los republicanos que ya no tienen vida, vamos a decir, por oportunidad de ganarle a Donald Trump por separado, lo van a tener que unirse para desplazarlo de la primera posición. Si eso ocurre, si se suman todo lo que tienen ahorita, diríamos, el voto electoral ese que han ganado en cada elección, entonces se le pone un poquito cuesta arriba al Donald Trump ganar. Y eso es parte de esa estrategia. Donald Trump lo pusieron allí precisamente para contener a los republicanos, que tienen ya varias, van a tener 8 años fuera del gobierno,
porque a la Hillary Clinton le prometieron que ella era la próxima presidenta de Estados Unidos. Así de sencillo. Y eso lo hacen los que tienen el poder en sus manos. Pero el poder para manipular a la población. Porque todavía siguen llamando a las ovejitas a que vayan a votar. Lo que no saben las ovejitas es que están siendo manipulados para que voten como por un callejón sin salida. Las alternativas que hay para votar no son realmente un cambio. Con posibilidades de ganar, por supuesto, no. Cambio. Buenos días, a ver si podía intervenir, no sé si me pueden dar confianza. Cambio. Maquiavelo, te presento acá a Visor, es un conocido mío, bastante interesante, le invité al canal, bueno, ya ya le diste la confianza, chévere pues. Visor, te presento a Maquiavelo, estaba por ahí también Purgatorio, pues bueno, adelante, cambio. Bien, buenos días o buenas tardes a todos. Estaba escuchándolos, efectivamente había sido invitado al canal por Betty y estaba escuchando lo que estaban hablando de las elecciones en Estados Unidos. Coincido con lo que decía Maquiavelo anteriormente sobre que hay un poder económico detrás de Hillary Clinton. Ella está con el lobby judío, no sé quién más está detrás de ella, pero también tengo entendido que Trump tiene su poder económico detrás. O sea, él estuvo a punto de quiebra hace muy poco tiempo y a él lo rescataron. Entonces me imagino que está bajo la influencia o bajo el manejo de algún otro grupo económico. En Estados Unidos no hay un solo grupo económico. Tengo entendido que hay más de uno. No sé si ustedes tienen información al respecto o si yo estoy hablando únicamente por especulaciones. Cambio. Bueno, lo que yo he tratado de explicar, y hablo de mi visión personal, ¿no?, es que Trump no es la primera vez que intenta correr por la presidencia de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión, él está gastando de su propio dinero, por supuesto. Y entonces se convirtió lo que llaman en un eslabón fuera de control del establishment. El Donald Trump está corriendo, pero es como un resentido de ese establishment, de esa gente que tiene mucho dinero. Y él nunca ha pertenecido a ellos, tampoco a ese grupo que llaman conservadores, por el estilo de él, que muchos quizás no se habrán dado cuenta, pero el tipo habla como qué sé yo, como un malandro. Para los que conocen en Venezuela, pues el término ese de malandro, o el tipo es un patán, pues, en la forma de hacer, presentarse ante el público. A él no le importa nada porque él está financiando su propia campaña. Pero eso es un golpe fuerte, porque no se puede combinar negocio con política al mismo tiempo. Él va a sentir el golpe más adelante. Pero de que él represente el establishment, el grupo, vamos a decir, grande de los ricos de Estados Unidos, no. Y voy a decirle cuál es la diferencia. Y el mismo Trump lo dijo cuando fue invitado a un grupo que hay dentro del propio partido republicano de judíos, empresarios, que son los que tienen gran parte de la riqueza de los Estados Unidos con sus corporaciones. Y él les dijo: yo sé que ustedes no van a votar por mí, ni siquiera prestar atención a mis planteamientos, porque yo no necesito de ustedes, del dinero de ustedes, como si lo necesitan los otros candidatos. Así le habló él de arrogante a los judíos del partido. Y eso también fue un mensaje enviado al Wall Street, donde dominan los judíos americanos, que son los que tienen el poder económico de las grandes corporaciones. Automáticamente se convirtió en un peligro para ellos. Pero un peligro porque como no lo controlan,
Entonces él puede crearle ciertas dificultades o cambiar el status quo del control económico que tienen esas corporaciones sobre el gobierno. Pues esa es la diferencia entre Trump y la Hillary Clinton, que sí, ella no es millonaria, es decir, si es millonaria tiene por las regalías que recibe, pero no porque tiene empresas, ni es banquera, ni es parte de las corporaciones. Simplemente porque esa familia es de los títeres de esas grandes corporaciones, simplemente por representarlos en el gobierno, porque el esposo y ella lo son. Entonces, esa diferencia entre un político y otro, de uno que vive o que tiene su estatus, vamos a decir, como político en los Estados Unidos, gracias a que son títeres de esas corporaciones, a un político que cree que puede ir contra ese poder que es muchísimo mayor. Digamos, es como una paja dentro de un monte, de los millonarios, el señor Trump. Y para mí, vuelvo a repetir, el señor Trump ha sido puesto allí para garantizarle a la Clinton el voto, por el miedo que da. Es más, porque el señor Trump está diciendo lo que no pueden decir los norteamericanos por los medios. Él es realmente. Por eso es que tiene tanta aceptación. No entre lo que llaman los conservadores, los hipócritas conservadores, pues son unos hipócritas. De conservadores no tienen nada. Eso es a la apariencia. Sino que él está haciendo lo que es cómo piensa y cómo actúa una gran parte de los norteamericanos. Lo que sienten por los hispanos, lo que sienten por la inmigración, lo que sienten por muchas cosas, que no habían tenido alguien que lo dijera. Cambio. Bien, eso está bien, ¿no? Yo había leído sobre Trump que él, cuando estuvo a punto de quiebra la última vez, cerca del 50% de las acciones de las empresas que él tenía cayeron en manos de un fondo americano, y que ese fondo americano, en lugar de tomar control comprando más lotes de acciones que en aquel momento estaban muy bajas, le dieron la oportunidad a él de seguir gerenciando el grupo. Pero realmente Trump no tiene recursos, o sea, tiene dinero, como no, pero no tiene control sobre su propia propiedad. Por tanto, si él se lanzó al gasto que significa ser candidato, quiere decir que hay alguien más detrás de él. Lo que pasa es que nunca vamos a saber quién más está detrás. Y en Estados Unidos sabemos, desde hace muchísimos años, que quien juega en base a mover las piezas del tablero de la política es el capital. Y el capital no puede irse nunca de un solo lado. La misma ira que tengo entendido de que ellos han tenido problemas económicos a raíz de gastos que tenían desde deudas electorales anteriores, el esposo inclusive, y ella están teniendo muchísimos recursos porque el que fue presidente da conferencias y está cobrando muy buen dinero, pero tampoco pueden estar muy holgados. Esa gente tiene un nivel de vida que tiene muchísimo gasto y tiene que tener muchísimos ingresos. Entonces, tanto el uno como el otro, desde mi punto de vista, están manejados por el gran capital. Y el gran capital nunca se va a ir de un solo lado. Tienen que hacer equilibrio. Y a lo mejor están simulando una pelea que puede ser que sea un enfrentamiento entre la Clinton y Trump, pero no sé, tendrán ya planificado cómo va a ser la película, ¿no? Porque todo esto está manejado desde hace muchísimo tiempo. Yo también parto del punto de vista de que la democracia es entre comillas. O sea, sabemos que el capital aquí se me cayó, disculpen. De todas maneras, es muy interesante el tema y lo sigo escuchando. Cambio. Bueno, Visual, era más o menos lo que le había dicho a Maquiavelo hace un momento, que si no era todo un teatro para garantizar que gane Hillary Clinton.
Lo que pasa es que hasta qué punto el monstruo no se les puede voltear, Maquiavelo, en el sentido que el juego no es que se les escape de las manos, pero siempre hay una variable que no puedes controlar 100%, y eso es el resentimiento y el cansancio del pueblo, ¿no? Y que este tipo gane, ¿no? Porque hay esa posibilidad. Cambia. Pues claro, estos son tipos que le dan instrucciones, le pueden dar algún dinero y deben tener algún apoyo, indudablemente que tiene que tener algún apoyo, pero le hacen ver que él es el jefe, que él es el que está bajo control. No tengo la menor duda, porque lo que yo insisto, la aparición de Trump es como, oye, mira ese loco, ¿cómo se ocurre? ¿Quién va a votar por ese loco? Si llegara a ser el candidato de los partidos republicanos, precisamente para que la otra opción de ese callejón sin salida sea la Clinton, para garantizar pues esa elección. Y yo recuerdo que cuando el Trump comienza a coger auge, que ni siquiera habían comenzado las primarias realmente, pero que empieza a estar en las encuestas como en primer lugar, el Wall Street anunció que estaban creando un fondo para hacer campaña contra Trump. Esto no es un secreto, está en los medios. Ellos anunciaron que estaban creando un fondo. Más cuando este hombre les había dicho que yo no necesito a ustedes. Es decir, él puede ser que lo estén ayudando, y puede ser que hasta lo están ayudando los mismos fondos de los banqueros judíos, de las corporaciones judías, y él no lo sabe. Pero cuando el tipo le dice así, es porque es un tipo que no está bajo el control. El tipo se siente que él es el que tiene el control de su propia vida, de su propia campaña. Entonces, para eso, para los que tienen, digamos, muchos privilegios y mucho dinero, el tipo es un peligro, indudablemente. Por eso es que ustedes están viendo, y si ustedes si se acercaran un poquito en la política, se darían cuenta que el típico candidato de ese establishment es, en este momento, el Ted Cruz en el Partido Republicano y la Hillary Clinton. Entonces, de alguna manera van a tratar de sacar al Donald Trump elegantemente, bien sea que porque pierda las primarias en el Partido Republicano. Y una de las formas de que puede ocurrir es que se unen todos los candidatos y sumen los votos necesarios para que Trump en la convención no gane. Eso puede pasar. Y si él, por casualidad, bueno, y si él por casualidad continuara perdiendo la nominación del Partido Republicano y se lanzara como independiente, eso garantizaría automáticamente el triunfo de la Hillary Clinton, porque va a dividir a los republicanos. Entonces, ese es el juego político o el escenario que puede ocurrir con los republicanos para garantizar el triunfo de Clinton, a menos que un poder independiente como el judicial de los Estados Unidos decida juzgarla antes de que sea nombrada presidenta, o que corra por la presidencia. Y de eso hay muy corto tiempo, porque las elecciones son en noviembre, poquito tiempo, no sé, a menos que si a ella la llegan a imputar, ya sale de ese rally, pues, como dicen ellos. Veremos qué pasa, porque eso es como una ruleta rusa. No se sabe qué va a pasar con su caso por la forma en que ella se comunica con correos privados, asuntos del gobierno, existiendo un protocolo para eso, aunque ella tiene la excusa de que los anteriores lo hacían. Eso es increíble. Cambio. Bueno, de todas maneras, de una manera o de la otra, gane quien gane, que queda todo bajo la misma tendencia.
la política exterior, la economía pueden variar en algunos aspectos, pero la dirección del gobierno en sí varía muy poco. Si un presidente sale de la línea, lo elimina. O sea, esto no es nada nuevo. Hay un control total de lo que es el poder en Estados Unidos, que no es la Casa Blanca. La Casa Blanca es una figura que allí que funciona dentro de unos parámetros, pero los poderes son otros, y eso no varía, gane quien gane. Si ven que Trump no es conveniente porque va a hacer mucho escándalo, pues mira, no va a llegar. Y si ven que Hillary no les conviene, tampoco va a llegar, porque tienen cómo sacarla. La filtración de los correos puede ser ya un arma que tenga ella en la cabeza, no sabemos. Pero lo que sí yo creo es que la política realmente interna y externa varía muy poco. Y las crisis económicas y todas estas cosas que pasan en Estados Unidos son cuestiones que benefician a alguien. O sea, y siempre benefician al mismo grupo. Acuérdense de que Estados Unidos está en déficit y quien controla el déficit es la Reserva Federal. Es un tema muy complicado y es otro nivel. Caemos en lo mismo. Es una comedia que se está celebrando cada X años para elegir a un presidente, pero quien dirige y quien está manejando todo está en otro lado. Eso es lo que yo pienso. Cambio. El último presidente de los Estados Unidos que intentó parar ese poder que surgió de la Segunda Guerra Mundial ya con gran fuerza fue John Fitzgerald Kennedy. El anterior presidente, Eisenhower, lo anunció justo cuando él estaba saliendo de la presidencia, que en su discurso, famoso discurso, advirtiendo de ese poder empresarial que surgía. ¿Y por qué sale el presidente John Fitzgerald Kennedy? Él hizo varias cositas. Primero, se enfrentó a esas sociedades secretas. Segundo, creó el Banco Central de los Estados Unidos, que lo manejaba, que era para que lo manejara el gobierno, porque la Reserva Federal no la maneja ningún ente oficial de los Estados Unidos, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, es totalmente independiente. Fue un gol que le metieron al pueblo de los Estados Unidos hace cerca de 100 años atrás, por allá. Y otro presidente que sí favoreció a esas corporaciones fue el que llevó a la guerra de Vietnam, que es Johnson y Nixon. Pero Nixon se dio cuenta de que el gasto de la guerra de Vietnam era tan enorme, tan grande, el gasto militar, que decir que ya no era posible seguir gastando más, porque la deuda fue astronómica que fue adquiriendo el Estado con el Wall Street, al punto que desvinculó el dólar del oro. Ya no había posibilidad después de seguir vinculando por el gran gasto que tenía en la guerra de Vietnam. Entonces, ¿qué pasó? Lo sacaron en la segunda presidenta, le hicieron renunciar. ¿Por qué? Porque tronchó pues un tremendo negocio que tenían ahí las grandes corporaciones, porque esas fueron las que ganaron dinero en la guerra de Vietnam. Se perdió una generación de norteamericanos acudiendo a esa guerra. La mayoría de ellos fue porque vinieron como drogadictos, perdidos, locos, por una guerra sin sentido. Pero las corporaciones, con el material militar que produjeron para esa guerra, hicieron millones. El otro presidente que se puso cómico porque pensó que él podía hacerlo, de unir a los palestinos y a los israelitas, casi obligado por el poder de los Estados Unidos, que es quien financia el Estado de Israel, ese Clinton le metieron a Lewinsky, que casi acaba con él en la presidencia. Casi lo sacan de la presidencia. Y se acabó el problema de que estar impulsando las buenas relaciones entre los palestinos y el Estado de Israel. Pues la Lewinsky, para que sepa, no es chica judía. Da la coincidencia. Pues. Y después casan a la hija de los Clinton, la única hija que tiene, con judío. Ya usted puede imaginar el control que tienen de la familia esta.
esto, el único candidato que realmente podía hacer un cambio radical en los Estados Unidos en la política económica, social, incluso en la visión que tienen del mundo, sería el Bernie Sanders. Y ustedes ven el tratamiento que le dan los medios a Bernie Sanders, lo ignoran prácticamente. Cualquier triunfo, cualquier éxito lo ignoran. Y el Partido Demócrata está declarado abiertamente pro Hillary Clinton. Entonces hace cualquier cosa para sabotear la campaña. Fíjense que anoche el Bernie Sanders estaba ganando, tenía bastante tiempo ganando y iba ampliando su ventaja a la Clinton en un estado muy importante, creo que se llama Illinois, si no me equivoco. Y de repente, en la recta final, la Clinton superó al Bernie, así de repente. Cuando todo el mundo sabe que cuando hay una tendencia es muy difícil cambiarla. Hasta el punto que, por ejemplo, en los republicanos estaban cabeza a cabeza Donald Trump y el Ted Cruz en ese mismo estado, y así se mantuvieron hasta el final. Entonces, cuando tú vemos la política de los Estados Unidos, como acaba de decir, como mencionaron ustedes, esa influencia de el que gana hacia el mundo entero, ya no por el poder económico, ya sino es por la amenaza militar, abiertamente cambio. Bueno, pero este tema no es un tema nuevo, esto ya pasó toda la vida a lo largo de la historia, ¿no? Siempre el poder estuvo controlado de una o de otra forma. Lo que pasa es que no hay un grupo solo, o sea, Estados Unidos no está manejado por un grupo nada más. Hay un grupo que está formado de la Reserva Federal, pero ese grupo representa 2 o 3 tendencias. Y eso pasó a lo largo de la historia de Europa toda la vida. Es muy viejo. Creo que desde antes de la Edad Media. Entonces siempre va a ser así. En lo que se sale fuera de este tema es el problema de China y el problema de Rusia, que han estado algo al margen del asunto, ¿no? Pero lo que es Occidente está 100% controlado por los poderes económicos. Lo que pasa es que nos han vendido el tema del socialismo o el tema de la democracia o el tema del voto como si fuese una salida, y no la es. Hasta que la gente no se consciente de eso, pues mira, el voto será algo manejable. Lo que pasa es que es interesante lo que va a suceder en Estados Unidos, porque de una u otra forma que maneje el poder Hillary, o que lo maneje Trump, o que lo maneje Ted Cruz, puede variar en algún aspecto, pero lo que es la política exterior, lo que es la tendencia de Estados Unidos como tal, variará muy poco. Para los ojos del público sí es muy distinto que mande uno que mande otro. Pero si estás más o menos al tanto de lo que pasa tras las cortinas, va a ser casi igual. Cambio. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, que vamos a continuarlo con una segunda parte. Por el horario, ya tiene 1:30 este programa, y entonces tenemos que darle un corte para continuar con la conversación en una segunda parte. Entonces se despide de ustedes Maquiavelo, y gracias por las intervenciones de todos los que han participado hoy con sus comentarios.